Bienvenidos a la última unidad del programa de artes de segundo grado, el lenguaje de la abstracción de las artes, donde vamos a revisar las vanguardias artísticas una a una para entender cómo se fue modificando este lenguaje del arte que veíamos en los diferentes momentos de la historia hasta llegar a la abstracción. Ubiquémonos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde casi todos los países tenían un cierto grado de desarrollo industrial y que se puso en manifiesto ese sentido del presente y en la ansia con romper el estilo del pasado. Fue un momento muy agitado y complejo, ya que la búsqueda de lo nuevo convivía con la permanencia del pasado. Había un rechazo a la máquina y una aceleración de las nuevas tecnologías. Asimismo, llegamos a una crisis entre el arte y la sociedad, que se evidencia siendo la característica que conlleva a las vanguardias. Se conoce como vanguardias históricas a los estilos que aparecieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyas propuestas rupturistas son un paradigma en el arte de vanguardia. La vanguardia se utiliza para definir posturas ante el arte y su papel en la sociedad. Implica lucha, pequeños grupos de personas que avanzan, que se enfrentan a situaciones establecidas y aceptadas por los demás. Esto es precisamente lo que pasa con muchos de los movimientos, y lo vamos a ver con el primero de ellos, que es el impresionismo. Para entender las razones por qué las vanguardias se desarrollaron, es necesario ubicarnos a finales de la Primera Guerra Mundial, que provocó una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época. Empieza así el estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo convulsivo que provocaba situaciones miserables y desafortunadas. A estos acontecimientos también hay que añadir uno artístico obligado, los llamados Salones de París. Muestras artísticas anuales de elevado prestigio que contaban con jurados y que solo aceptaban obras acercadas a lo académico. Para ello, los artistas crearon los salones de los rechazados, donde su trabajo empezaba a causar ruido en la sociedad. Todo empezó en el año 1874, cuando los pintores fueron rechazados por el jurado académico del salón. De manera que Claude Monet crea esta obra llamada Impresión Salida al Sol. A esta primera exposición del Salón de los Rechazados acudió el crítico de arte Louis Leroy, quien se sintió horrorizado con esta pintura, preguntándole a Monet qué significaba impresión. Al día siguiente salió el título del artículo de Leroy, La exposición de los impresionistas, título que quedó marcado en la historia y que se adaptó al movimiento de estos pintores, cuya intención era captar el momento, imprimirlo en sus cuadros. Los impresionistas tomaron muchas de sus ideas de Gustave Courbet y sus colegas realistas, que se habían rebelado contra la rigidez del arte academicista. También estaban inspirados particularmente en la osadía y simplicidad de la xilografía japonesa, recién llegada a Occidente. Su actitud informal ante las leyes de la perspectiva y la ausencia de modelado en las figuras fueron elementos que llamaron la atención, así como el gran uso del color que fue retomado por estos artistas. Otra influencia importante fueron los avances de la fotografía. Gracias a las primeras fotos, en el movimiento se puede observar cómo se movían exactamente los humanos y animales, y ello tuvo gran impacto en las obras impresionistas. Los impresionistas pintaban al aire libre los efectos de la luz con pinceladas visibles de color puro, a menudo en escenas de la vida cotidiana de París, tal como lo vemos en este estudio de la Catedral de Rouen de Monet, donde él capta los cambios de la luz constante. Sobre estas bases se desarrolla la pintura realizada al plein air, al aire libre, donde las pinceladas representan una realidad viva y mutante bajo los efectos de la luz. Para conseguirlo, tenían que trabajar con rapidez. En lugar de pintar unos contornos bien definidos y nítidos, creaban las formas mediante pinceladas cortas e irregulares y vívidas manchas de color. A esta técnica se conoce como manchismo, pero eso no impedía que cada elemento fuera considerado hasta su forma visual más. En cuanto a los temas de este movimiento, celebraban la vida y pintaban escenas de diversiones y ocupaciones de la gente de la ciudad y los suburbios, además de paisajes. Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Edouard Manet, Emile Pissarro, Alfred Sisley, Mary Cassatt, Bert Morisot son los protagonistas de este movimiento destinado a imponerse en Europa y en los Estados Unidos. Con esta información concluimos nuestro tema de el impresionismo como parte de estas vanguardias artísticas que estaremos revisando. Muchas gracias por el video.